Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Sara y Alexa y vamos a hablar el tema del día de hoy que va a ser el diagnóstico en los trastornos craneomandibulares. Bueno, el libro comienza con la historia de la etiología que empieza a mencionar sobre fechas importantes. En 1934, el doctor G.B. Costen atiende pacientes con síntomas auditivos sin patología auditiva que presentaban zumbidos, dolores en los oídos, disminución de audición, mareos, taponamiento dentro de los oídos y bueno, encontró una variable presente que era la ausencia de piezas dentarias posteriores. Y bueno, mencionaba que debido a la carencia de soporte dentinario posterior, el cóndilo mandibular se deslizaba y comprimía las estructuras anatómicas vecinas al conducto auditivo, que a esto se le llamó el síndrome de Costen, que pues Costen en sí construyó la hipótesis, pero nunca la comprobó, ya que usó lo que era la apreciación clínica para fundar su teoría y hasta la actualidad pues no ha sido comprobada, este síndrome no ha sido comprobado y otros probaron que era imposible la compresión de las estructuras auditivas por parte del cóndilo. Y bueno, otros contribuyeron a la teoría oclusal, que si le puedes seguir a la siguiente slide, tenemos en 1934 a Bibi M.C. Column, que fundó la Sociedad Natológica de California, y bueno, refinaron lo que son los conceptos de oclusión normal, tomando como referencia la posición del cóndilo en la fosa, que era pues la posición céntrica, y si no coincidía con los principios, se tenía lo que era una oclusión patológica. Tenemos en 1956 a Ranchford, que postuló las interferencias oclusales como factor etiológico de los trastornos craneomandibulares. Tenemos a Stallard y Stewart que propusieron lo que era la oclusión mutuamente protegida, que a esta oclusión pues describe exactamente el caso de cuando existe una carencia de piezas dentarias posteriores, el cierre mandibular va a ser detenido por las piezas restantes que va a forzar a la articulación temporomandibular a soportar presiones que son superiores a aquellas para las que está preparada. Y bueno, tenemos en 1969 a Daniel Laskin que propuso la teoría de la hiperactividad muscular, que era el síndrome de disfunción y dolor miofacial, que pues básicamente este síndrome describe que la presión que se ejerce en los puntos sensibles de los músculos va a provocar dolor en el músculo y a veces en partes del cuerpo que no están conectadas, que va a ser, por así decirlo, pues el dolor diferido. Y bueno, tenemos ahora lo que es el método científico, que pues Costen, como habíamos mencionado, solamente utilizó lo que era la apreciación clínica, pero ahorita en la actualidad se utiliza lo que es el método científico en el que se encuentra la apreciación clínica aunada a otros pasos. Y como ahí vemos ciertos pasos, pues es básicamente lo que es la observación, la investigación, lo que es la hipótesis, la experimentación, el análisis de datos y después de así llegar a lo que son las conclusiones. Y bueno, en cuanto al modelo tradicional de diagnóstico, tenemos que el paciente se presentaba a la consulta con un signo o síntoma de lo que es un trastorno craneomandibular. Se realizaba con propósito diagnóstico el estudio de la oclusión dentaria, el montaje del articulador en articulador semiajustable, la identificación de las interferencias oclusales. Se consideraban los principales responsables del espasmo en los músculos pterigoideos que llevaba a los cóndilos a una posición más protruida y se generaba lo que era pues, o sea, ahí se identificaba que era una relación oclusal patológica y había esta eliminación de interferencias oclusales mediante el desgaste selectivo o de rehabilitación oclusal. Y bueno, tenemos en como apartado lo que era el dogma versus ciencia, que pues mencionaba que era importante diferenciar lo que es, o sea, entre un factor etiológico y una variable asociada, porque un factor etiológico es el que va a causar pues patología y mientras que la variable asociada van a ser, o sea, en conjunto como que van a, pues por así decirlo, ayudar o como en conjunto ayudar a que se haga esta patología, ¿no? Entonces tenemos la variable asociada de interferencias, que es a pesar de estar presentes en el 90 al 100% en la población general, solo el 5% padece de los trastornos craneomandibulares, por lo cual, o sea, es una variable asociada que se va a presentar en ciertos casos de trastornos craneomandibulares, pero no siempre va a ser un trastorno craneomandibular.
Y bueno, tenemos lo que es la maloclusión, que la maloclusión, la Academia Internacional de Dolor Facial y de Trastornos Craneomandibulares emitió que el estudio de la oclusión dentaria es innecesario, ya que no contribuye al diagnóstico. Este estudio se reserva solamente para la fase del tratamiento, ya después de haber controlado lo que es la patología. Y bueno, hablamos ahora la parte del diagnóstico, que el diagnóstico es la identificación o el reconocimiento de una enfermedad. Y bueno, se van a utilizar lo que son distintos procedimientos, que es el examen clínico, que va a llevar al diagnóstico clínico. Y en los trastornos craneomandibulares se va a necesitar lo que son los procedimientos complementarios, que van a permitir confirmar o replantear el diagnóstico clínico. Y bueno, la Academia Internacional de Dolor Orofacial y Trastornos Craneomandibulares enfatiza en la segunda edición de Guías para el Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Temporomandibulares acerca del valor de la precisión del diagnóstico, es decir, que pues va a ser muy importante una buena precisión, o sea, un buen diagnóstico. Y ahorita más adelante se va a hablar sobre lo que son distintos términos que se mencionan en el libro como necesarios para la comprensión del procedimiento para evaluar científicamente la precisión de un método de diagnóstico. Tenemos primero que nada el patrón oro o el gold standard, que pues básicamente es un patrón de comparación con el cual se va a comparar el grado de exactitud del método que se desea evaluar. Entonces el patrón oro va a ser este patrón con el que se va a comparar cualquier resultado de un procedimiento diagnóstico para poder saber si este es acertado o si es falso. En cuanto a un ejemplo, tenemos el diagnóstico de alteraciones anatómicas de la articulación temporomandibular, que pues básicamente se va a verificar el estado de esta pieza anatómica mediante una cirugía o disección necrópsica, y en la actualidad también se utilizan la artrografía, la artroscopía y lo que es la resonancia magnética. Y bueno, como segundo término tenemos lo que es la prevalencia, que la prevalencia va a ser el porcentaje de individuos que presenta una determinada enfermedad en un momento dado dentro de una población con características definidas. Después tenemos el concepto o el término de incidencia, que es la proporción de casos nuevos de una enfermedad dentro de un periodo dado. Tenemos lo que es la sensibilidad de un método diagnóstico, que es el porcentaje de individuos enfermos que fueron detectados por el método científico. En cuanto a la especificidad, va a ser el porcentaje de individuos que el método diagnosticó, en forma correcta como sanos. Y bueno, en cuanto al valor de predicción positivo, tenemos que es el porcentaje de probabilidad que tendrá el método para detectar la enfermedad cuando esté presente, mientras que el valor de predicción negativo va a ser el porcentaje de probabilidad que tendrá el método para determinar la ausencia de la enfermedad cuando no está presente. Y por último, tenemos la precisión diagnóstica, que en cuanto a la precisión diagnóstica va a ser el porcentaje de exactitud que tiene un método diagnóstico y bueno, la suma de aciertos positivos y negativos sobre el número total de individuos de la población estudiada. Los trastornos craneomandibulares, pues el término que representa un número de enfermedades diversas que involucran lo que es la mandíbula, el cráneo, los músculos masticadores, la articulación temporomandibular y las estructuras asociadas. O sea, en sí el término de trastornos craneomandibulares va a incluir a muchas enfermedades diversas. Todas las enfermedades, a pesar de tener diferentes etiologías, van a producir signos y síntomas que son muy similares. Es por esto, bueno, en la siguiente diapositiva tenemos lo que son como los diferentes trastornos que están presentes tanto en los músculos masticatorios, en la articulación temporomandibular. Tenemos también lo que es la hipomovilidad mandibular crónica, los trastornos de crecimiento y bueno, todos esos trastornos que están enlistados van a tener lo que son síntomas, etiologías y signos que van a ser muy similares, y por esto mismo es muy importante lo que es el diagnóstico para poder dar un tratamiento de acuerdo a la patología que está presente o el trastorno que está presente. Y bueno, dentro de los signos y síntomas que se presentan tenemos el dolor, que bueno, va a ser los dolores más frecuentes que se van a presentar son en zonas preauricular, músculos masticadores, dolores dentarios, linguales y de cabeza. Los síntomas en áreas otorrinolaringólogas, que pues básicamente va a ser otorrinolaringológicas, perdón, que básicamente va a ser el zumbido en los oídos, el dolor de oídos, la disminución de audición, la presión intraauricular, apunamiento de los oídos y sensación de globo en la garganta al tragar. Y bueno, tenemos lo que son las cefaleas o los dolores de cabeza, la fatiga muscular,
que es esta sensación de pérdida de potencia masticatoria, la limitación de los movimientos mandibulares, los ruidos articulares, que va a ser los chasquidos o las crepitaciones. Y bueno, en el siguiente slide tenemos todavía más, que son lo que es la alteración progresiva de la intercuspidación dentaria máxima, o sea, va a haber una inestabilidad oclusal, cambios progresivos en el perfil facial, dificultades para la pronunciación por adormecimiento lingual, traba mandibular, tumefacción o hipertrofia, dolor a la palpación muscular en los músculos masticatorios o del cuello, dolor a la palpación articular en el cóndilo o en el área retrodiscal y, bueno, alteración de calidad de apertura bucal, ya sea de flexión o desviación. Bueno, en cuanto al diagnóstico según el modelo del paciente, pues hay dos modelos en los que se clasifica el paciente, que es el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial, que pues es importante mencionar que el protocolo de diagnóstico va a ser diferente en ambos modelos. En el modelo biomédico tenemos que los pacientes tienen síntomas que son de procedencia en alteraciones somáticas, sus niveles de dolor y sufrimiento van a guardar relación directa con la patología. Entonces, el estudio va a ser mediante una entrevista, el relevamiento clínico, el estudio complementario y se propone tratamiento dirigido a lo que son las alteraciones somáticas. El diagnóstico va a ser basado en la detección de la alteración somática, mientras que en el modelo biopsicosocial los pacientes padecen de mucho dolor, son síntomas imposibles de medir por ser tan subjetivos y el dolor puede ser crónico y creciente. Los estudios nos demuestran no demuestran patologías y si las demuestran no son asociadas al sufrimiento del paciente. En cuanto a las características sobresalientes, tenemos que estar lo que es la depresión, los niveles altos de somatización y bueno, el estudio va a ser mediante un interrogatorio detallado que se va a extender al círculo social o familiar y se evitan estudios complementarios. La solicitud va a haber solicitud de interconsultas con psiquiatra y el diagnóstico va a ser basado en lo que es el enfermo, en su psiquis y su relación patológica con su círculo social íntimo. Entonces tenemos que el modelo biomédico va a ser relacionado con el diagnóstico o la detección más bien de las alteraciones sománticas, mientras que en el modelo biopsicosocial va a ser basada en lo que es el enfermo y en su círculo social y en su relación pues patológica va a ser en relación a su círculo social íntimo y su psiquis. Bueno, tenemos datos de prevalencia en los trastornos craneomandibulares, que tenemos que en una investigación realizada lo que son los pacientes pediátricos con signos y síntomas similares característicos del trastorno craneomandibular. Para evaluar la articulación temporomandibular se utilizó lo que era la resonancia magnética y en cuanto a los resultados, pues se obtuvo que el 94% presentaba alteraciones en la articulación temporomandibular y la gran mayoría de los trastornos craneomandibulares eran en realidad alteraciones de la articulación temporomandibular. Entonces, la enfermedad dentro de los trastornos craneomandibulares que tiene más frecuencia o es el más frecuente es la patología funcional de la articulación temporomandibular y es por esto mismo que es de gran importancia para el odontólogo pues estar informado sobre el diagnóstico y el tratamiento de todo lo referente a lo que son las patologías articulares. Tenemos el diagnóstico en las alteraciones de la articulación temporomandibular, que el diagnóstico de la articulación temporomandibular va a ser por medio del diagnóstico clínico, el diagnóstico por imágenes y el diagnóstico electrónico. Dentro de lo que es el diagnóstico clínico, tenemos que pues es la mejor herramienta para el diagnóstico. Hay un contacto directo con el enfermo y la enfermedad y hay un seguimiento de un protocolo ordenado en forma cronológica para el interrogatorio de la historia y evolución de la enfermedad, en donde se van a describir los síntomas y va a haber un examen minucioso de los signos clínicos, que a esto se le llama lo que es la historia clínica, que la historia clínica va a constar de tres partes, que es el cuestionario excluyente, el interrogatorio dirigido y el examen clínico. En el cuestionario excluyente se van a encontrar lo que son pues preguntas que va a contestar el paciente antes de que empiece su consulta, donde van a estar, se van a especificar los síntomas, las enfermedades, etcétera, del paciente, y sobre esta información el personal va a dirigir su interrogatorio, es decir, el paciente va a ser quien excluye por sí mismo toda información innecesaria. Después tenemos lo que es el interrogatorio dirigido, que el interrogatorio dirigido va a ser con base al motivo de consulta. Entonces, los datos positivos del cuestionario excluyente, el profesional interroga cronológicamente acerca del desarrollo de la enfermedad y va a haber un
un especial énfasis en la anamnesis del dolor. La anamnesis del dolor, esto ya que pues es la única manera de evaluarlo, pues se trata de la experiencia propia del paciente. Y bueno, tenemos después lo que es el examen clínico, que va a constar de 5 pasos que vienen en la siguiente diapositiva. Que va a ser la exploración de músculos motores de la mandíbula y cuello con palpación bimanual y simultánea. Va a ser la evolución de la dinámica, de la evaluación de la dinámica de la mandíbula, el registro de cantidad y calidad de apertura bucal, protrusión y lateralidades. Y bueno, tenemos después en tercer paso la exploración de la articulación temporomandibular, que va a ser palpar con boca cerrada la cápsula y con apertura bucal la máxima, las áreas retrodiscales. Y el cuarto paso va a ser la evaluación de la presencia de ruidos articulares durante la apertura, durante la protrusión y lateralidades. Y por último tenemos lo que es la examinación de la oclusión dentaria, en donde se va a explorar la presencia de una oclusión inestable, que pues básicamente se va a revisar lo que es la estabilidad y la calidad de la intercuspidación máxima, que pues esta inestabilidad se puede ocasionar ya sea por ausencia de dientes, por migración de los dientes o por la pérdida de estos por la edad. En cuanto a la elaboración del diagnóstico clínico, pues va a ser a partir de la información que se obtuvo en la entrevista clínica y se va a analizar y se va a comparar la información con las características de alguna de las patologías articulares posibles. En cuanto a la precisión del diagnóstico clínico, pues se realizó un estudio para la obtención del porcentaje de precisión del diagnóstico clínico con el uso de la resonancia magnética. La población de estudio fueron pacientes con características de trastornos craneomandibulares derivados por odontólogos en una clínica especializada. Y en cuanto al resultado, se obtuvo que la precisión diagnóstica para determinar el estado de la articulación temporomandibular es del 68%, con un criterio de si estaba sano o enfermo el paciente, pero ya si se buscaba con un criterio, o sea, determinar la patología con un criterio específico, el porcentaje era muy bajo. Entonces, las conclusiones de este estudio fue que no solo, o sea, con solo el examen clínico se va a poder separar si están enfermos o no enfermos de la articulación temporomandibular, pero no va a ser posible saber la exactitud del tipo de alteración que va a presentar la articulación temporomandibular. Y bueno, en cuanto a la segunda parte del diagnóstico para lo que son los trastornos de la articulación temporomandibular, pues tenemos que están los estudios de diagnóstico por imágenes. Los estudios complementarios por imágenes van a permitir una mejor aproximación diagnóstica de la situación articular. Tenemos que, o sea, está la parte de las imágenes con rayos X que va a permitir una visualización únicamente de los tejidos óseos, por lo cual el diagnóstico de las alteraciones se va a basar de los tejidos duros y el grado de movilización del cóndilo. Las imágenes con rayos X más comunes van a estar las panorámicas y las laterales transcraneanas, que también son conocidas como condilografías. Y bueno, tenemos primero que nada la radiografía panorámica, que también es conocida como la tomografía radial. Es muy útil para el diagnóstico o también ortopantomografía, también se le llama así. Y bueno, es muy útil para el diagnóstico de fracturas del cóndilo y otras estructuras mandibulares. Y tenemos como ventajas, pues que tiene bajo costo, tiene fácil disponibilidad, una visión panorámica de todas las estructuras maxilofaciales y bueno, permite una comparación de simetrías y asimetrías en ambos lados del paciente. En cuanto a sus desventajas, pues tiene que presentar una posible distorsión de estructuras articulares, que esta distorsión pues va en aumento o es mayor en la medida en que la anatomía se aleja de la forma esférica. Entonces el cóndilo, por ser ovoide, siempre puede presentar alguna distorsión. Y en la siguiente slide pues tenemos lo que es una radiografía panorámica. Bueno, y yo voy a hablar sobre las herramientas que se usan para el diagnóstico, que son bastantes, que voy a presentar ahorita. Una de ellas es la condilografía, que es un estudio rutinario para pacientes con trastornos craneomandibulares y pacientes que han sufrido de un trauma. Entonces es importante que nosotros sepamos que cualquier trauma que un paciente haya tenido en la boca, siempre se tiene que asesorar y se tiene que pensar que se tiene alguna fractura en el cóndilo o en alguna de las estructuras mandibulares antes de simplemente tratar al paciente intraoralmente.
Entonces, esta condilografía siempre se usa al momento de que nos llega un paciente con un trauma. Es una herramienta de muy bajo costo y es muy efectiva para el diagnóstico de diversos trastornos que pueden presentar en la articulación temporomandibular y pues permite observar la anatomía del cóndilo y la cavidad glenoidea. Una desventaja de esta es que tiene distorsión por el ángulo de los rayos X y puede tomarse con la boca totalmente cerrada o abierta. Bueno, esa es una ventaja de esto, es que se puede tomar esta imagen con la boca cerrada, que es esta imagen de aquí, y con la boca abierta, para observar cómo las patologías que puede haber o el funcionamiento de la articulación temporomandibular en todos sus aspectos. Otra de las herramientas, y esta es una de las más usadas hoy en día, que es la tomografía. Hay dos tipos de tomografía, una tomografía normal convencional y tomografía computarizada, que es la que conocemos hoy en día como Cone Beam. Hoy en día las tomografías normales no se usan tanto como las Cone Beam, pero como quiera sigue existiendo la tecnología. Las tomografías desplazan las imágenes vecinas y el ATM se puede ver con mucha nitidez. Lo puse entre comillas porque en comparación de una a la otra se puede ver claramente que pues mucha nitidez, pues no tanto. Hay distintas modalidades, lineal, multidireccional, que la multidireccional se divide en circular, elíptica, helicoidal y policicloidal. Y no se utilizan tanto como antes, como dije, hoy en día se utiliza más el Cone Beam, y en los 70s eran muy populares, pero se dejaron de usar más en el futuro y se utilizan para observar anomalías corticales producidas por la osteoartrosis y por especialidades como oncología y traumatología. Entonces los oncólogos y los traumatólogos son las personas que más usan la tomografía, pero pues claramente los odontólogos también podemos usar esta herramienta para determinar alguna patología en nuestro paciente. En esta también se puede tomar la imagen con la boca cerrada y con la boca abierta. Entonces eso es una ventaja bastante grande que tenemos. En cuanto a la tomografía computarizada o el Cone Beam, estos estudios permiten realizar estudios anatómicos en los 3 planos del espacio para reconstruirlos tridimensionalmente. Entonces, a diferencia de otras imágenes, la tomografía computarizada te va a permitir formar una imagen tridimensional de las estructuras y por ello no hay distorsiones en la anatomía articular. Una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que casi siempre, si no es que siempre, las imágenes que son planas, la mayoría de los rayos X, por ejemplo, siempre van a tener un cierto de distorsión porque pues nuestra boca, nuestras estructuras óseas siempre son estructuras tridimensionales y observarlas en una manera plana siempre va a tener un poquito de distorsión, como el mapa mundi, por ejemplo, que tiene distorsiones cuando lo ves en el papel, porque pues el planeta Tierra en sí es una esfera tridimensional, es más o menos lo que pasa similarmente con esto. Entonces permite visualizar tejidos duros y blandos y ayuda mucho al diagnóstico de tumores, fracturas, deformaciones artrósicas e hiperplasias óseas y musculares. No se identifica el disco articular en estas imágenes y una de las desventajas de esta es que tiene muy alto costo y grandes dosis de radiación, entonces por lo mismo para muchos pacientes no se recomienda la tomografía computarizada por las grandes dosis de radiación que emiten, pero aún así es una herramienta muy efectiva para muchos diagnósticos y para muchos estudios de los pacientes, aunque no es muy accesible tampoco para personas de clase baja. Otra de las herramientas que existen son la artrografía, que esta artrografía permite identificar espacios articulares y la morfología del disco. Hoy en día la artrografía se encuentra más en desuso, entonces son raras las veces en las que
te van a encargar que te tomes una ortografía, pero puede llegar el caso. Es la mejor manera de evaluar en tiempo real la relación dinámica entre el cóndilo y el disco o perforaciones en los tejidos retrodiscales. Incluso cuando es una de las la mejor manera de evaluar estas patologías, hoy en día, como quiera, no es una herramienta muy usada. Se usa un equipo de cinefluoroscopia que se graba con un equipo de videofluoroscopia. Y se pueden usar diferentes tecnologías para obtener la imagen, como son los rayos X, la tomografía lineal, que son las multidireccionales, policicloidal o computarizada, que es el COMPIN que ya mencioné anteriormente. Entonces, pues esto se tiene que tomar con un contraste de fluoruro y con una radiografía o cualquier otra de esas herramientas que mencioné. Los pasos para tomar una artrografía, que es lo que mencioné anteriormente sobre el fluoruro, es que se tiene que inyectar, bueno, este es un ejemplo de artrografía en un hombro del paciente, pero se tiene que tomar una aguja con un contraste iodado y se inserta dentro de las estructuras que nosotros queremos ver. Hoy en día no se usa tanto porque es considerado bastante invasivo para los pacientes, incluso cuando es solamente una agujita que es bastante larga, se recomienda no hacerlo porque hay otros métodos de diagnóstico que son más efectivos que esto. Se agrega la solución de contraste y luego se toma la sesión radiográfica o con otro tipo de herramienta, como en este caso, en esta foto que están tomando una ecografía, y ahí se puede ver la diferencia entre los contrastes de lo que es más opaco y lo que es más lúcido. Entonces, las contraindicaciones para estas herramientas son pacientes con alergias a la solución de contraste y pacientes que presentan infecciones en la piel. Entonces, pacientes con alergia al yodo, pues no se puede aplicar. La centelografía es más o menos parecida a la artrografía, pero un poco más efectiva y con diferentes usos. En esta se inyecta la solución de contraste, pero es radioactiva, que se llama tecnesio 99 coloidal y se inyecta por vía intravenosa. Esta solución se va a concentrar en las áreas del esqueleto con actividad inflamatoria o con una actividad metabólica ósea. Entonces, esto se va a concentrar en áreas en donde hay, por ejemplo, un trauma, por eso dicen inflamatoria, y con actividad metabólica ósea, que este es muy importante para el diagnóstico de cánceres o tumores que se están desarrollando. Entonces, pues nosotros conocemos que existen los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, esta solución de contraste busca estas células de osteoblasto y osteoclasto y se adhiere a ellas, y es como lo podemos ver aquí en la imagen. Se identifica la sustancia con una cámara gamma y se observa por una tomografía lineal o con SPECT, que es Single Photon Emission Computed Tomography, y se usa para posibles tumores en la articulación mandibular, temporomandibular, que en los próximos slides voy a mencionar un ejemplo de un caso clínico, y se usa como examen complementario para observar la existencia de la actividad mitótica en hipertrofias del cóndilo cuando hay una asimetría mandibular, que como dije voy a explicarlo un poquito con un ejemplo en unos slides que vienen. La resonancia magnética, que pues más o menos ya la conocemos porque siempre la vemos en las series y doctores, se observan ambos tejidos duros y blandos y permiten estudiar la remodelación ósea, el engrosamiento del cortical, el estado de la médula ósea, posición y funcionamiento del disco articular, distensión de ligamentos, entre muchas otras cosas. Entonces, este examen se usa no solamente para la articulación temporomandibular, sino también se puede usar para cualquier otro problema dentro del cuerpo.
Utiliza una tecnología magnética en vez de radiación, que esto es un beneficio a comparación de las otras cosas. Entonces, pacientes con altos riesgos de cánceres o cosas así, pues es más recomendable que usen una resonancia magnética o por cualquier otra razón. Una de las desventajas más grandes es que tiene un costo muy, muy elevado y que es contraindicado en pacientes con marcapasos, prótesis auditivas, clips sanguíneos y vasos sanguíneos cerebrales que suceden. Clips sanguíneos en vasos sanguíneos cerebrales, que son clips de metal que aplican en el cerebro por algún trauma o un accidente. Y otro también de las desventajas es que es bastante incómodo para el paciente porque ellos entran dentro de esta máquina bastante grande y tienen que mantenerse dentro de esa máquina sin moverse lo más posible, con mucho ruido de todos los imanes pasando hacia alrededor. Y también es muy incómodo más todavía para los pacientes que son claustrofóbicos. Pero una gran ventaja de este estudio es que tiene una precisión de 93 a 95%, entonces es muy efectiva para diagnóstico de cualquier tipo. Otros tipos de diagnósticos que existen son los diagnósticos electrónicos, que son más como herramientas diagnósticas que nosotros podemos tener en nuestros consultorios, que son herramientas que se conectan a computadoras personales y se pasan por un software que procesa los datos y arroja un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, estas herramientas son las que podemos tener dentro de un consultorio y no tenemos que acudir a un hospital a tenerlos, porque son máquinas más pequeñas, son máquinas que se pueden trasladar de un lado a otro, etcétera, etcétera. Estos son como el electromiógrafo, que es enfocada para los músculos, el sonógrafo, que pues como dice su nombre, es por el sonido de las articulaciones. Entonces el sonógrafo, por ejemplo, escucha los sonidos de la articulación temporomandibular y pues así se puede determinar alguna patología. El axiógrafo, que observa movimientos tridimensionales del cóndilo, el Doppler, que no venía una explicación de ello. También hay jaw tracking devices, que pues como dice el nombre, registra el movimiento de la mandíbula en una computadora. Ecógrafos, que pues son los ecos, y bite check devices, que como dice su nombre, son pues herramientas que checan la mordida y son considerados imprescindibles en una clínica especializada en disfunción y dolor facial. Entonces, si, por ejemplo, un maxilofacial, por ejemplo, debería de tener al menos una o dos de estas, porque pues ellos se enfocan más en todo este tipo de cosas. Ok, ahora vamos a pasar a los casos clínicos. El primer caso clínico es una paciente femenina de 24 años que presentaba dolores musculoarticulares y cefaleas constantes. Se observó que tenía maloclusión después de tratamiento ortodóntico durante 12 años y también se observó algo bastante importante, que es una deformación en la estructura ósea de la muñeca. Con esto se tenía la hipótesis de que quizás era artritis reumatoidea, pero todavía no se podía confirmar el diagnóstico hasta hacer más exámenes. Tras hacer exámenes radiográficos, se observó que tenía una mandíbula muy pequeña y retraída, cóndilos muy reducidos, escutadoras antagónicas muy marcadas, y fue así como le diagnosticaron artritis reumatoidea juvenil. Este problema, según decía el caso, se había presentado fácilmente desde su niñez, entonces fue un problema que no se trató a tiempo, pero pues sí. Y estas son las imágenes. Aquí podemos ver la mordida del paciente, que es retraída, y que la muñeca, que está un poco planita y tiene un poquito de deformación. Estos son los dientes de la paciente después de 12 años de tratamiento ortodóntico, pues aún así estaba
un poco mal. Y pues estas son las radiografías panorámicas en donde se observó que los cóndilos son bastante pequeños. El segundo caso clínico es una paciente femenina de 14 años que tenía problemas de mordida y que, que ha estado en tratamiento ortodóntico por 18 meses. Ella presentaba ruidos articulares en pues, la articulación temporomandibular al abrir y cerrar la boca, y también tenía cefalea en área del temporal. Una de las cosas que ella no refirió, pero que se, que se observó un poco, es la simetría facial, que tenía un poquito desplazada hacia la derecha, igual con su línea media. Y después de tomarle una resonancia magnética, se pudo diagnosticar que tiene osteoartrosis juvenil secundaria a un traumatismo mandibular en la niñez, porque ella cuando tenía 9 años sufrió de un traumatismo en la mandíbula y pues no se lo atendió, y ese traumatismo pues al final pues sí le afectó bastante porque le dio todos estos problemas. Entonces ahí está la cicatriz de cuando ella se pegó cuando era pequeña, y pues aquí está un poquito de cómo podemos ver que estaba un poco ladeado, y aquí también podemos observar que está la barbilla un poco más hacia un lado que al otro. El tercer caso clínico es una paciente femenina de 20 años que presentaba una asimetría facial bastante grande y que su línea media facial se iba desplazando a la izquierda cada vez más y más. Ella tenía una ausencia de intercuspidación dentaria máxima, una ausencia de contacto dental del lado derecho, y tenía mucho dolor al palpar la articulación temporomandibular. Tras las resonancias magnéticas, tomografía y centelograma, se observó que el cóndilo derecho era mucho más grande, y el centelograma, como mencioné, que es el que medía que estaban activos los osteoblastos y osteoclastos, se observó que un lado estaba como caliente, que es cuando menciona que se adherió el fluido de contraste ahí, y se diagnosticó con un tumor benigno en el cóndilo derecho. Entonces aquí podemos observar la paciente que refería que se le estaba yendo la cara un poco más para un lado cada vez más por el crecimiento del tumor de este lado, y aquí podemos observar la centelografía, como en estas partes de aquí que se ven un poco más oscuras, ella tenía un tumor benigno en donde estaba, por eso estaba creciendo más su cóndilo y pues creando todos estos problemas en ella. Y aquí está la tomografía también, donde podemos observar un poquito la anomalía de la paciente en este caso.